Millones estarán celebrando la Pascua el próximo domingo, pero escucha esta impactante verdad. La resurrección de Jesucristo no ocurrió en la mañana de un domingo de Pascua ni en ninguna otra mañana de domingo. Se supone comúnmente que Jesús fue crucificado el viernes y por lo tanto se le ha llamado, al menos durante la vida de todos los que vivimos hoy, se le ha llamado Viernes Santo, y que la resurrección ocurrió al amanecer o justo antes en la mañana del domingo de Pascua. Eso no es verdad. Esa es una falsa tradición. Millones han sido engañados por ella. Escuche lo que Jesús mismo dijo. Jesucristo mismo. Los fariseos lo habían estado cuestionando. Trataron de dudar de él, trataron de atarlo con preguntas engañosas y le pidieron una señal. Es decir, un milagro, una señal milagrosa para probar que él era realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente y no solo un ser humano ordinario, sino que él era Dios en la carne humana. Y así, en Mateo el capítulo 2 y comenzando con el versículo 39, respondió Jesús y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, que es un milagro en prueba, una señal. Señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, y de paso, ballena es una traducción incorrecta, debería ser un gran pez. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 y 40. Han pasado 3 días y 3 noches. Estaba en una verdadera tumba, como les voy a mostrar en un momento. Volvamos ahora a eso en Jonás, el primer capítulo y en el versículo 17. Y el Eterno había preparado un gran pez, no necesariamente una ballena, sino un gran pez, para tragar a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Continúo, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Eterno su Dios desde el vientre y dijo: Clamé en mi aflicción al Eterno y él me oyó del vientre del infierno. Ahora, la palabra infierno aquí se traduce de la palabra hebrea Seol, que significa sepulcro, del vientre de un sepulcro. Estaba en un sepulcro. Clamé y me oíste. Jonás 2, 1, 2. Y así resucitó al ser vomitado por la ballena, después de lo cual fue y entregó el mensaje que Dios le había dicho en la ciudad de Nínive. Ahora, esa fue la única señal que Jesús dijo que daría como una prueba milagrosa. Estaría en la tumba, en el corazón de la tierra, y fue en el corazón de la tierra. He estado en esa tumba, 3 o 4 veces de hecho, durante los últimos 10 o 12 años. Y está tallada en piedra del corazón de la tierra. Tengo un folleto que les voy a ofrecer que da una imagen en la tapa de la misma tumba donde él fue sepultado, en el corazón de la tierra. La señal era, el milagro a realizarse era que él estaría después de su crucifixión 3 días y 3 noches en esa tumba. Esa fue la única señal que dio Jesús. Ahora, en Juan el capítulo 11 y los versículos 9 y 10, incidentalmente les voy a leer muchas escrituras ahora mismo, más de lo que suelo hacer en un programa. No se escucha mucho leer la Biblia en los programas de televisión, especialmente en los programas religiosos promedio. Necesitamos ver lo que dice la palabra de Dios porque esto es Dios hablando cuando leo la Biblia. La mayoría de la gente no cree en Dios. Creerán a otras personas, creerán en las tradiciones de los hombres, pero no creen en lo que Dios dice. Adán y Eva no lo hicieron. No muchos creyeron lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, solo 120, aunque miles y miles lo escucharon, varios miles. Ahora, Juan 11, 9, 10. ¿Qué queremos decir ahora con un día? En 3 días y 3 noches. ¿Qué es un día y qué es una noche según la Biblia? Bueno, dejemos que Jesús mismo explique. Juan 11, 9, 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Ahora está dando una definición de un día. Hay 12 horas en un día. Si alguno anda de día no tropieza,
pero él dice en el siguiente versículo, si un hombre anda de noche, tropieza. Juan 11, 9, 10. Entonces él está hablando del día y la noche, y hay 12 horas en un día. Pues bien, hay 12 horas también en la noche. Esa es la definición de Jesús de cuánto tiempo es un día y una noche. Ahora, ves el entendimiento común, la tradición común, y lo has escuchado toda la vida. Yo también. La mayoría de nosotros lo hemos hecho. Es que Jesús fue crucificado el viernes. Fue enterrado justo antes del atardecer del viernes. Él no murió sino hasta después de las 3 de la tarde, que él se levantó como el domingo por la mañana antes del amanecer, o casi al amanecer. Así que tienen servicios de Pascua al amanecer en toda la cristiandad hoy. Pero, ¿cómo puedes calcular 3 días y 3 noches desde el viernes por la noche, justo antes de la puesta del sol? Toda esa noche es solo una noche. El sábado es un día y el sábado por la noche son 2 noches. Tienes un día y 2 noches. Eso no es 3 días y 3 noches. Y sin embargo, la única señal que Jesús dio de que Él es tu Salvador, tu Mesías, es que estaría 3 días y 3 noches en la tumba. En realidad, después de que fue sepultado, 3 días y 3 noches en el sepulcro. Ahora, la tradición del Viernes Santo, Pascua, es un poco diferente. Pasemos a continuación a Marcos, el capítulo 7 y los versículos 8 y 9. Acabo de mostrarte la tradición y lo que siempre has oído toda tu vida. Note lo que Jesús dijo acerca de estas tradiciones, comenzando con el versículo 7. Pero en vano me adoran, dijo Jesús, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Ahora, ¿puedes adorar a Cristo en vano? Eso es lo que dijo. Por doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Muy bien, rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Marcos 7, del 7 al 9. Todo lo que tenemos es la tradición de que la Pascua es un domingo por la mañana o la resurrección de Cristo un domingo por la mañana. Puedes adorar a Cristo en vano solo creyendo en las tradiciones de los hombres. Eso es precisamente lo que Jesús dijo en ese momento. Hay otra expresión usada en el Nuevo Testamento. Vayamos a eso a continuación. La expresión después de 3 días. Ahora, no puede ser después de 3 días a menos que sean al menos 72 horas. Tiene que ser después de 3 días. No tiene que ser ni siquiera un minuto después, pero debe ser al final de 3 días para ser después. Muy bien, observe, Marcos 8:31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitará. Marcos 8:31. No puedes tener después de 3 días un entierro el Viernes Santo y una resurrección el domingo por la mañana. Eso es imposible. Y sin embargo, eso es exactamente lo que dijo Jesús. Escuchen, mis amigos, no se puede confiar en la tradición. Jesús dijo que lo adoran en vano manteniendo la tradición en lugar de la verdad, y el único registro histórico es lo que les estoy leyendo ahora directamente de la Biblia, de la palabra de Dios, que es inspirada por el eterno Dios. Muy bien, observe Marcos 9, comenzando con el versículo 31. Porque Jesús enseñó a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres, y le matarán, y después muerto, resucitará al tercer día. Marcos 9:31. Pero después de su muerte sería al tercer día. Ahora, el primer día después de que lo mataron, si lo mataron el viernes, el primer día después sería el sábado, y el segundo día después sería el domingo, pero el tercer día después sería el lunes. Ahora, nadie piensa que resucitó el lunes. Como puede ver de nuevo, eso bloquea por completo un entierro del viernes y una resurrección por la mañana del domingo de Pascua. Ahora, me gustaría que notara Mateo 27:62. Después del día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de lo que dijo aquel engañador cuando aún vivía. Ahora, eso es justo después de su muerte.
Después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62 y 63. Nuevamente, Jesús mismo dijo, después de 3 días, Él resucitaría, no después de 1 día y 2 noches, sino después de 3 días. Te voy a dar muchas pruebas directamente de la Biblia y sabes que en la boca de solo 2 o 3 testigos la Biblia dice que una cosa es establecida. Deuteronomio 19:15. Pero esto es mucho más que 2 o 3. Así que les mostraré ahora que Él resucitaría en 3 días, no después, sino dentro de. Podría ser justo al final, pero no 1 día más o en realidad ni 1 minuto más. No sería en 3 días. Eso está en Juan 2, comenzando con el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días, no después sino dentro. Eso es dentro, en 3 días, dentro de, no fuera de. En 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años estuvo edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él habló del templo de su cuerpo. Juan 12, 19 al 21. Cuando él fue crucificado, él lo haría, o Dios el Padre lo resucitaría en 3 días, no fuera de, pero sería después de 3 días y dentro de 3 días. No podía haber tiempo excepto precisamente 3 días y 3 noches, a la misma hora del día en que fue sepultado. Tenía que ser entonces a la misma hora del día. Hay 3 expresiones ahora que ya les he leído y les he dado pruebas adecuadas del Nuevo Testamento. 3 días y 3 noches, él estaría en la tumba. Después de 3 días resucitaría. Entonces tenía que ser después de 3 días. Ahora, eso podría ser justo al final de los 3 días y aún dentro de eso. Y en 3 días eso no puede ser más. No podría ser más de 3 días. No puede ser menos de las 72 horas completas. Tiene que ser justo dentro de ese tiempo. Así que la resurrección tenía que ocurrir a la misma hora del día que el entierro. Ahora, él no está hablando del tiempo de la crucifixión, no del tiempo de su juicio antes de la crucifixión. Él está hablando de la cantidad exacta de tiempo que él pasaría en la tumba desde el momento en que fue sepultado hasta el momento de la resurrección. Así que la resurrección fue al mismo tiempo. Ahora, si nota Juan 19, 13, 14, ahora esto está hablando de su juicio justo antes de que él fuera crucificado. Fue juzgado ante Poncio Pilato. Pilato, pues, oyó esta palabra y sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar que se llama el Enlosado, pero en hebreo, Gabata, y era la preparación de la Pascua. Juan 19, 13, 14. Era la preparación de la Pascua y Jesús observó la Pascua. La preparación significa el día siguiente a la Pascua. La Pascua se celebra en la parte de la tarde del día. Los días de Dios terminan al atardecer y el día siguiente comienza al atardecer. El hombre tuvo que cambiar lo que Dios había hecho y comenzar los días en medio de la noche muerta. Dios comenzó un año en la primavera cuando la vida recién brotaba y los nuevos brotes brotaban antes que las hojas de los árboles y los brotes de las frutas y todo tipo de cosas en la naturaleza. Un invierno muerto ha pasado y una nueva vida está brotando en la naturaleza. Dios comenzó el año en la primavera, solo 14 días antes de la Pascua. Ese fue el comienzo del año sagrado que Dios le dio a su pueblo Israel. Y Dios nunca ha cambiado eso. Los hombres lo cambiaron. Entonces el día termina y el día siguiente comienza al atardecer. Así fue la preparación de la Pascua. Ahora bien, la Pascua estaba al comienzo de ese día, pero el día de la Pascua era una preparación. El día siguiente era un día de reposo anual. Hubo 7 de los dados a Israel. Jesús los observó todos. Los apóstoles los observaron todos. La iglesia primitiva en el primer siglo los observaba todos. Los apóstoles de Jesús los observaron todos, pero nadie parece hacerlo hoy. Lo he estado haciendo durante muchos años, pero no muchos lo hacen. Pero fíjense, y era la preparación de la Pascua y cerca de la hora sexta, que significa mediodía. Ahora bien, esto fue durante el día de ese mismo día de la Pascua.
La Pascua se había celebrado la noche anterior, justo después de la puesta del sol, y cerca de la hora sexta, que era el mediodía. Y él dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Juan 19. Ahora permítanme explicar esa sexta hora de nuevo. Tenían horas de día y guardias de noche. Así que hay 12 horas en un día. Te leí eso. La primera hora comienza a las 6 de la mañana, la hora sexta sería el mediodía, y la hora novena son las 3 de la tarde, y luego llegas a la hora duodécima, y ese es el final del día, 12 horas en un día. Y luego tienes la primera, segunda, tercera, sexta vigilia en la noche, y la novena vigilia, y la duodécima vigilia terminan, y luego tienes otro día en las secuencias de día y noche. Ahora, pasemos al siguiente versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre en la cruz, ahora esto es cuando él está colgado en la cruz, y dijo que tenía sed, y pidió un poco de agua y le dieron vinagre en su lugar. Dijo: «Consumado es», e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Los judíos, pues, porque era la preparación, es decir, el día de preparación para el sábado anual que venía el día siguiente. En realidad, este era un miércoles y el sábado anual ese año vino un jueves, pero puede venir en cualquier día de la semana. Los judíos, por lo tanto, porque era la preparación para que los cuerpos no permanecieran en la cruz en el día de reposo, era un día de reposo anual, porque ese día de reposo era un gran día. Juan 19, 30, 31. Pregúntenle a cualquier judío qué es un día alto. Él dirá que no es un sábado semanal, que es un sábado anual. Hay 7 de ellos cada año que Dios le dio a Israel. Jesús los observó. Los primeros apóstoles los observaron. La iglesia los observó hasta que la tradición cambió todo y pasaron a guardar otros días. Fueron a guardar la Pascua y otros días paganos, y les mostraré más adelante que, en cambio, era un día pagano. Ahora bien, acerca de la muerte de Jesús, giramos junto a Marcos 15, comenzando en el versículo 34. Y a la hora novena, son las 3 de la tarde, como acabo de explicar. A la hora novena Jesús clamó a gran voz. Ahora, hay otra escritura que muestra que había sido traspasado por una espada y la sangre salió a borbotones, y él literalmente gritó. Eso no está en la traducción King James, sino en una de las traducciones más modernas. Él gritó, pero aquí solo dice en voz alta, diciendo: «Elohim, Eloi, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Entonces en el versículo 37, y Jesús clamó a gran voz y entregó el espíritu. Marcos 15, 34, 37. En otras palabras, él murió. El espíritu salió de él y su aliento lo dejó, y fue entonces cuando él murió, después de las 3, justo después de las 3 de la tarde. Bien, ahora él fue sepultado antes de la puesta del sol, y la puesta del sol era el final del día. El día terminó la puesta del sol, el día siguiente comenzó de esa manera, mientras Dios contaba el tiempo. A continuación, pase a Lucas 23 y el versículo 50. Y he aquí, había un hombre llamado José. José era como se lee en el versículo siguiente, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 23, 50 al 52. No murió hasta pasadas las 3. Le tomó algún tiempo ir a la ciudad porque la crucifixión estaba fuera de la ciudad. Y tenía que ir a la ciudad y rogar el cuerpo de Pilato, y luego regresar y tomar el cuerpo y envolverlo y cuidarlo en orden para enterrarlo, y su tumba estaba al menos a unos pasos de distancia, pero bastante cerca. Este fue a Pilato, y él lo bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que fue excavado en piedra. Y ese día fue la preparación justo antes del sábado anual. Usted no llama necesariamente el viernes de la preparación, pero el día antes de un sábado anual está en el lenguaje bíblico, y el sábado comenzó. Lucas 23, 52, 54. Ese fue el sorteo anual del sábado, en el que ese año ocurrió el jueves.
Ahora, él fue sepultado antes de la puesta del sol y la resurrección tenía que ocurrir a la misma hora del día, pero 3 días y 3 noches después. Ahora bien, ¿qué día fue la crucifixión? Fue antes de el gran día del sábado. Había 7 sábados anuales, como digo, cada año. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Fue apresado más tarde esa misma noche después de la Pascua, y la Pascua era el día antes del día santo anual. Regrese a Números 28 y le mostraré eso cuando fue instituido por primera vez en el antiguo Israel. Aquí está. Y en el día 14 del primer mes es la Pascua del Eterno, y en el día 15 de este mes es la fiesta. 7 días se comerán panes sin levadura. En el primer día será una santa convocación. Números 28 del 16 al 18. Eso podía venir en cualquier día. Era un tiempo anual en un día calendario anual y podía venir en diferentes días de la semana. No necesariamente un sábado o un domingo, sino el día que viniera. Así que la crucifixión fue tarde en el día de la Pascua, que era una preparación para el día que era una santa convocación, el sábado anual. La santa convocación que vino al día siguiente. Así que la resurrección fue un sábado por la tarde, porque cuando vinieron las mujeres, siendo aún oscuro el domingo por la mañana, era antes del amanecer, muy temprano, cuando aún era oscuro. Jesús no estaba allí, ya había resucitado. Había un ángel allí que dijo: ¿por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Él no está aquí, ya ha resucitado. Lucas 24:5. Y eso fue mientras aún estaba oscuro el domingo por la mañana. Así que resucitó antes de ese tiempo. Fue enterrado poco antes de la puesta del sol porque los cuerpos no podían estar en la cruz. Tenían que ser enterrados antes de la puesta del sol. Y José de Arimatea tuvo que darse prisa para enterrarlo tan pronto, y así resucitó al final de un día. Esto tenía que ser el sábado por la noche. Era la resurrección. Sábado por la tarde antes del anochecer. Retrocedas 3 días y si rastrea los calendarios en ese año, el día 14 del primer mes fue un miércoles. El día 15, el día santo anual, fue un jueves, y él fue crucificado antes del día santo. Como dijeron en otro lugar, no lo podían crucificar en el día santo, así que se apresuraron a hacerlo el día anterior, en la preparación de ese día. Y así fue la crucifixión el miércoles por la tarde. Fue enterrado justo antes del atardecer. Todo el miércoles por la noche es una noche. Todo el día del jueves es un día. Todo el jueves por la noche son ahora 2 noches. Todo el día viernes es 2 días. Luego el viernes por la noche son 3 noches. El día sábado son 3 días. Fue entonces cuando ocurrió la resurrección. Fue al final del sábado, y él resucitó al final del sábado, como lees en Mateo 28:1. Eso sí que es un shock para mucha gente. No fue para mí cuando lo aprendí hace casi 54 años. Fue todo un shock. Lo será para algunos de ustedes, pero es la verdad de Dios. La gente se ha dejado llevar por las fábulas y por las tradiciones de los hombres. Tengo un folleto que me gustaría ofrecerles. La resurrección no ocurrió un domingo. La resurrección no ocurrió un domingo. En la portada, no sé si se ve muy bien en pantalla o no, pero está mostrando la tumba del jardín. Y estoy seguro de que fue enterrado en la tumba del jardín porque el Gólgota, donde fue enterrado, era el lugar de la calavera y todavía se puede ver la calavera en la cima de esa colina. Está justo afuera de lo que era la puerta de la ciudad en esos días. Ahora bien, este es solo un folleto breve, puede leerlo de una sola vez y le brinda todas las escrituras que le acabo de dar ahora y más. Te da una prueba absoluta. Es algo que lo probará completamente si estás dispuesto a creer la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, no mucha gente le cree a Dios, pero espero que usted sí, y déjeme decirle que me gustaría darle esto. No hay ningún cargo, no tenemos nada que vender, no solicitamos dinero al público, no vamos para continuar con una solicitud de dinero, pero me gustaría enviarle este folleto absolutamente gratis. Así que hasta la próxima y estaré hablando sobre Pascua dentro de una semana.
Hasta entonces, este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.